Vamos con la última situación de la tarea 3, que en esta les puse una carbona, que es un terpeno de, que está en el aceite esencial de varias plantas. En él les puse los espectros de masas y el espectro de NMR. Y les pedí para el espectro de masas que me digan los fragmentos de la molécula que justificarían estos picos que están puestos acá. En el archivo que le subí al aula virtual estaban corridos los 150, no estaban acá. Los puse mal, los había puesto acá. Acá se los pongo bien. Bueno, vamos a empezar por esa parte, por el justificar el espectro de masas. Yo acá lo que hice fue poner 3 veces la misma molécula que es la carbona, simplemente para que se vean los átomos de hidrógeno. Está como desarmada en todos los átomos, con todos los átomos de hidrógeno para que se pueda contar más fácilmente. Bueno, como vimos recién en la parte teórica, en el fundamento de la espectrometría de masas, cuando esta molécula entra al espectrómetro de masas va a ser bombardeada por una corriente de electrones. Cuando esa corriente de electrones bombardea esta molécula, va a perder un electrón y se va a formar un carbocatión, un catión estable. Y ese catión, si no se rompe, si toda esta molécula queda cargada positivamente y no se rompe, lo que yo voy a tener es un pico a 150 porque ese es el peso molecular de la molécula. ¿Sí? Si suman todos los carbonos que tiene, los hidrógenos y demás, les va a dar los 150, que es el peso molecular. O sea que este pico en realidad es el pico del ion molecular. ¿Sí? O sea que este es el ion molecular. Uy, perdón, molecular. Bueno, cuando a este compuesto, otra cosa que tienen que ver para ver las posibles lugares de ruptura es recordar los patrones de fragmentación. Si se acuerdan, los patrones de fragmentación hablaban de que los carbocationes terciarios, secundarios, terciarios se estabilizaban mejor que los secundarios y los secundarios mejor que los primarios. Por lo tanto, este carbono que está acá y este carbono que está acá, que son carbonos secundarios, este terciario, este secundario, estos carbonos van a estabilizar mejor la carga. O sea que es muy probable que cerca o alrededor de esos carbonos se produzcan cortes, y lo mismo que el carbonilo, acá o acá, son lugares acá o acá, acá muy probablemente sean lugares de corte para esta molécula. De modo que generen, acá también, perdón, acá tengo otro carbono que estabiliza la carga. Entonces, que haya cortes en esos lugares es algo que uno tiene que esperar. Por ejemplo, si uno corta acá la molécula, todo este fragmento, uy, no logro, todo este fragmento es un fragmento de 108 ohms. Si lo suman, les da las 108 ohms, ese fragmento. Por lo tanto, esto me estaría justificando este pico de acá, que serían las 108 ohms. Vamos con otro lugar. Dijimos que se puede cortar la molécula, es o acá o acá. Recién cortamos acá. En esta cortamos ahí. En cambio, si cortamos por acá la molécula, van a ver que este fragmento que estoy marcando ahora,
es un fragmento que pesa 82 UMAS. Este fragmento de 82 UMAS estaría justificado con el corte acá, alrededor del carbonilo. Esto. El resto, de esta manera también me estaría quedando otra posibilidad acá de un carbono terciario, de un carbono secundario. Y acá, que haya un corte acá, también es muy común, porque por este carbono que está acá, que me estabiliza la carga. O sea que este fragmento que yo tengo acá es un fragmento que también puede ser estable y es un fragmento de 41 UMAS. Si lo cuentan, van a ver que es un fragmento de 41 UMAS. Lo voy a escribir por acá, porque si no, no lo puedo sacar. Este fragmento entonces que está acá es un fragmento de esto es un fragmento de 41 UMAS. Esto era un fragmento de 82 UMAS. Y esto estaría justificando este pico y este pico. ¿Sí? 82 y 41. Entonces, se cortó acá, se cortó acá. Y este pedazo que quedó acá, si se fijan que también me estabiliza este carbono, este fragmento, es un fragmento justo de 27 UMAS, que me estaría justificando este pico de acá. ¿Sí? Entonces tengo, de nuevo, corte acá, al lado del carbonilo, que me da este fragmento de 82 UMAS. Esto, corte acá, que me permite este carbono que estabiliza la carga, es un fragmento de 41 UMAS. Y este fragmento de acá, con este carbono que me estabiliza la carga, de 27 UMAS. Me estaría faltando el fragmento de 96 UMAS, que lo vamos a hacer en este grupo de acá. Fíjense que hago un corte acá y hago un corte acá. Justo como les había dicho, me queda este carbono y me queda este carbonilo de un lado. Si yo hago un corte acá, este grupo pesa 96 UMAS. Ese grupo que está ahí pesa, que sería corte acá y corte acá, que justificado por las reglas de fragmentación, ¿no? Al lado del carbonilo y para que me quede un carbono secundario acá. Eso me justifica las 96 UMAS. Y en ese mismo corte que me dejó de este lado los 96 UMAS, cuando la carga queda sobre este fragmento que está acá, o sea, sobre el otro fragmento, ese fragmento pesa 54 UMAS. Entonces, eso me estaría justificando el pico de 96 UMAS con el corte acá y acá. Y del otro lado, el pico de 54 UMAS. Evidentemente, este fragmento estabiliza mejor la carga porque es más alto que el de 96. Ahora, como habrán visto, este es el pico madre, el pico padre o el pico principal. Ese es el que vimos recién, con corte acá y acá. Acá y acá. Al lado del carbonilo y al lado del carbono secundario. Ese es el pico, este es el pico principal, o el que más probable se forma. Y por último me está faltando, para que vean, el de 39 UMAS. Y ese pico de 39 UMAS es cuando corta acá y corta acá, quedando entonces este fragmento. Cuando corta así, al cortar el corte acá, me queda este carbono secundario. El corte acá, me queda este carbono estabilizando. Entonces, este fragmento es el fragmento de
39 UMAS, que es el que está acá. Entonces ya hemos visto el 100, lo hemos visto todos. Biomolecular, el 108, etc. Y la segunda parte del problema, la situación 3, perdón, de la tarea 5, en realidad lo que les pido es que, dado el espectro de masas, que es un recorte, del espectro de NMR, que es un recorte del espectro total, en realidad lo que les pido es que justifiquen los picos, teniendo en consideración lo que vimos de desplazamiento químico y de acoplamiento espín a espín. Acá lo que tienen que tener en consideración pues, son esas dos cosas. El desplazamiento químico, por un lado, que es el que les dice o el que habla del que los hidrógenos que están como más apantallados aparecen en campos altos, mientras que los que están más desapantallados, o sea, están más cerca de átomos que toman electrones, se encuentran más desapantallados y aparecen a campos más bajos. Entonces, a eso es lo que llamamos desplazamiento químico. En esta zona van a estar los hidrógenos que están al lado de carbono, que no tienen, que tienen a su electrón más cerca, mientras que en esta zona van a aparecer los que tienen su electrón más lejos. Bueno, acá hay dos grupos de hidrógenos que son estos y que son estos, que tienen sus electrones más cerca, o sea que están menos o más apantallados. Al estar más apantallados son los que van a aparecer en campos altos, o sea, campos altos. Lo que es importante que tengamos acá en cuenta es simplemente ahora ya sabemos que son algunos de estos dos picos, que justo son dos picos que integran para 3 hidrógenos, por lo tanto estaríamos hablando de estos 3 hidrógenos por un lado, que son equivalentes los 3, por eso a los 3 les podríamos poner la misma letra, por ejemplo, los 3 tienen la letra A, por ejemplo, y lo mismo pasa con estos 3 hidrógenos también están apantallados y puede ser cualquiera de estos dos picos. Estos que están acá están más cerca del carbonilo. El carbonilo es un grupo que toma electrones. Por lo tanto, uno esperaría que estos de acá se correspondan con este pico, mientras que estos se correspondan con este pico. ¿Sí? Entonces, si le vamos a poner, por ejemplo, la letra a este, a los 3 le vamos a poner la letra A, entonces esa letra A sería para este pico de acá. Uy, está difícil de acomodar. Y si a este le ponemos la letra B, a este grupo de estos 3 hidrógenos de acá, entonces esa misma letra B estaríamos hablando de este pico que está acá. Bien, eso con respecto a al desplazamiento químico. Con respecto al tema del acoplamiento, para ver el tema del acoplamiento siempre se tienen que fijar en el carbono vecino, si tiene los hidrógenos que están en el carbono vecino. ¿Quién es el carbono vecino de este átomo de carbono? Este que está acá. Y ese carbono vecino no tiene hidrógenos. Por lo tanto, este grupo que tengo acá tiene que ser un singlete, ¿sí? Porque se acuerdan la regla N-1, era el número de átomos de carbono
la regla de n más 1, perdón, es la cantidad de hidrógenos que tiene el carbono vecino, que en este caso tiene 0, más 1, por lo tanto este sería un singlete, este grupo sería un singlete, que es el que tenemos acá. Y este pico es un singlete. En el caso de los hidrógenos B, que son estos tres de acá, el carbono vecino a este átomo de carbono, que es el que tiene los tres hidrógenos, o sea que estamos hablando de este átomo de carbono vecino, este átomo de carbono vecino no tiene hidrógenos. Por lo tanto, si ese átomo de carbono vecino no tiene hidrógenos, la regla de n más 1 para el acoplamiento, estaríamos diciendo que es 0 más 1, 1. Por lo tanto, también tiene que ser un singlete. Por eso es que este pico también es un singlete. Bien. Y hay otro singlete, por ejemplo, como para seguir, sigamos por estos dos átomos de carbono. Estos dos átomos de carbono son equivalentes. Le podemos poner, por ejemplo, la letra C a este grupo de átomos de carbono, esos dos, que son equivalentes. Y este átomo de carbono que tiene a este grupo de estos dos hidrógenos, o sea, este átomo de carbono que tiene estos dos hidrógenos, tiene un vecino, un carbono vecino. Y ese carbono vecino no tiene hidrógenos. Entonces, como este carbono vecino no tiene hidrógenos, también tiene que ser un singlete. O sea que tiene que haber un singlete que integre para dos. Pero además está al lado de un doble enlace que toma electrones. Por lo tanto, van a estar desapantallados estos dos hidrógenos. Hay un solo pico que integra para dos y que es un singlete. Y es este que está acá. O sea que este que está acá podríamos decir que es el pico de carbono C. Perdón, de los hidrógenos C. Perdón. De los hidrógenos C. Bien. Podríamos seguir, por ejemplo, con bueno, este hidrógeno que está acá, tiene dos, está sobre este carbono que tiene dos carbonos vecinos, este y este. Si se fijan, estos dos carbonos vecinos tienen dos hidrógenos cada uno. Por lo tanto, la señal para este hidrógeno que está acá tiene que ser una señal que integre para uno y que sea un multiplete, porque sería un 5, la señal tiene que ser de 5, porque tengo dos carbonos vecinos, uno que tiene dos hidrógenos y otro que tiene dos, entonces tengo 4 hidrógenos en carbonos vecinos, 4 más 1, 5, ese sería un multiplete. Y acá tengo un multiplete que integra para 1. Ese sería, entonces si le vamos a llamar, este sería el D, sería este hidrógeno D, y ese D estaría acá. Sería este. Bueno, está difícil. Bien. Después tengo, por ejemplo, qué sé yo, acá hay dos hidrógenos. Estos dos hidrógenos están sobre un carbono que tiene 1, 2 carbonos vecinos. Y cada uno tiene un hidrógeno. Por lo tanto, es un triplete. ¿Sí? O sea, su señal tiene que ser un triplete que integre para dos. Un triplete que integre para dos. Pero además, el desplazamiento químico, como está al lado de átomos que no toman electrones, estos hidrógenos están bastante apantallados, por lo tanto van a salir a campos altos, van a salir por acá, arriba. Entonces, fíjense acá, yo tengo un triplete
que integra para 2. Un triplete que integra para 2. Y justo corresponde, sería la señal para estos dos hidrógenos. Que si le ponemos ahora sería E a esos dos hidrógenos, esa misma letra estaríamos hablando de estos. Ya tengo. Esto, me faltarían estos, por ejemplo. Estos dos hidrógenos que están acá, en cambio, están cerca del carbonilo, que toma muchos electrones, así que tiene que aparecer a campo bajo. Tiene que estar desplazados a campo bajo. Pero además, este carbono, que es el que tiene estos dos hidrógenos, tiene un vecino que tiene un átomo de carbono. Es en la regla de N más 1, 1 más 1 es 2. O sea que estos dos hidrógenos me tienen que dar una señal a campo bajo y que sea un doblete. Acá tengo una señal a campo bajo que integra para 2 y que es un doblete. Por lo tanto, si a esos hidrógenos le ponemos la letra F, entonces sería para esos hidrógenos. Entonces acá tendría esos hidrógenos F. Y me está faltando por el último hidrógeno, que es este que está acá. Este que está acá está bastante desapantallado, porque tiene, no tanto como el que está al lado de los oxígenos, pero también está desapantallado. Y este hidrógeno que tiene un átomo de carbono que tiene dos hidrógenos, porque este átomo de acá no tiene ninguno. O sea que este átomo de carbono que tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, según la regla de N más 1, tendría que ser un triplete que integre para 1. Y acá yo tengo un triplete que integra para 1. Por lo tanto, a este le ponemos el hidrógeno G. El hidrógeno G sería este. Y eso sería entonces, para terminar, la situación 3 de la tarea 5.